Bueno, pues vamos a empezar. Recordad que la estoy grabando. De entrada, también recordad de apagar los micros, de mantenerlos apagados. Tendremos un momento de preguntas en el que podáis abrir el micro para formular la pregunta a Antonio, la pregunta que queráis, que creo que va a ser muy rico poder preguntar directamente a Antonio. Nada, dejarme presentar a Antonio, Antonio Lozano. Muchísimas gracias de tenerte aquí. Por si no lo conocéis, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología y se ordenó como monje de la Escuela Soto Zen. El motivo de que lo tengamos hoy aquí es presentaros que recientemente, bueno, ya recientemente no tanto, pero hace poco publicó este libro titulado La sabiduría del no saber, como veis, un título muy socrático, gracias a la editorial Kairos, y este es el motivo por el que lo tenemos aquí, para poder hablar y preguntarle sobre este título y sobre lo que él nombra, ¿no?, como la revolución del no saber. Y nada, de entrada también me gustaría enfocar la entrevista, o al menos al principio, a través de algo que reflexiona Antonio al principio del libro, que es la tendencia como seres humanos a quedarnos apegados a un conjunto, una tendencia natural a quedarnos apegados a un conjunto de creencias que muchas veces se quedan obsoletas. Entonces, de entrada, Antonio, me gustaría preguntarte por esta tendencia, el motivo del por qué esta tendencia y si quieres también el motivo que te llevó a escribir el libro. Ok, buenas tardes a todos o buenos días según donde estéis. Bueno, ¿por qué nos apegamos a creencias? Porque parece ser que el ser humano nos sentimos más cómodos cuando creemos estar seguros, es decir, creemos ser poseedores de una parte de la verdad, ¿no? Y asociamos esa parte de la verdad a las creencias que nosotros defendemos, con las que nos identificamos, ¿no? Entonces, el tener unas creencias nos permite darnos una cierta seguridad intelectual de que conocemos lo que pasa y por qué pasa lo que pasa. Eso es el por qué nos quedamos apegados a las creencias. Después hay una cosa que aprendí como consecuencia de, no solo de este libro, sino ya de las decenas de años de trabajo como sociólogo y también en el mundo de la formación a directivos y demás, es que los seres humanos, aunque parezca sorprendente, no tenemos mucho interés en conocer la verdad. De hecho, no tenemos casi ningún interés en conocer la verdad. Tenemos interés en que nos confirmen nuestra verdad, es decir, nuestras creencias. Entonces, nuestras creencias es un poco como ¿cómo lo diría yo de manera amable? Es la coraza que nos protege contra el mundo en el miedo de no saber qué decir o no saber cómo posicionarnos. Eso es sería un poco el porqué, porque en realidad no necesitamos tener unas creencias. Eh, ¿Por qué escribí yo el libro? Bueno, yo me di cuenta que el ser humano, que en mi opinión es un animal fantástico y del que yo estoy totalmente enamorado, eh, la mayoría de nosotros vivimos anclados en unas creencias que no son ni nuestras. Y además, no solo que no son nuestras, sino que están obsoletas. Es decir, que no se sostienen ni los argumentos científicos del paradigma vigente, ¿no? Sin embargo, las defendemos a capa y espada. Entonces yo lo que intenté con el libro fue por lo menos, por un lado decir, mirad, ninguno de nosotros hemos tenido un pensamiento original en toda nuestra vida, no pasa nada, tampoco lo tuvo Aristóteles. Nosotros somos algo mucho mayor que ese pensamiento original, somos un continuo que tiene 4,5 millones de años, y si queremos tirar más lejos, somos un universo que tiene cientos de miles de millones de años. En ese universo hay un conjunto de creencias o de pensamientos que nos ha atravesado y de los que somos portadores o continuadores. Nosotros estamos en ese continuo, ¿no? Y entonces yo he intentado e intento con el libro animar a las personas a dos cosas.
a descubrir si las creencias que mantienen se sostienen en el paradigma vigente actual, y si no se sostienen, lógicamente los animo a que las reflexionen. Y por otro lado, los animo a que se sientan más universo que individuos y por lo tanto no sientan la necesidad de defender un determinado tipo de creencias, sino abrirse a algo tan hermoso como es el no saber, ¿no? Es decir, atrevernos a decir continuamente ante muchas preguntas, no sé, no sé las causas, no sé por qué es así. Es decir, atreverse a vivir en el no saber, que es el lugar donde en principio vivimos los humanos, aunque no nos lo parezca, ¿no? Entonces lo que hice en el libro fue argumentarlo desde la ciencia, ¿no? Por ahí va la cosa. Imagino que produce vértigo vivir desde esta actitud de no saber, porque ¿no? Implica, eh, claro, aquí también otra pregunta, ¿no? ¿Cómo poner en suspensión lo que creo saber de la vida? ¿No? Porque ante cualquier pregunta que me puedo hacer, muy rápidamente aparece la tendencia a responderla ¿no? O a escoger según las pautas que he ido escogiendo. ¿Cómo deshacerme de eso? Bueno, yo he intentado buscar en el libro una manera fácil y yo creo que llegamos al corazón de las personas de una manera muy fácil cuando nos dirigimos primero a la mente. Parece contradictorio, pero va un poquito así. Es decir, cuando argumentas desde la ciencia, desaparecen a veces ciertas barreras, ¿no? Cosas que nos cuesta aceptar, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho, por ejemplo, lo hago en el libro, es explicar cómo la ciencia actual, los físicos contemporáneos, los físicos más brillantes que hay ahora mismo en el panorama internacional, no tienen ningún tipo de rubor en decir que desconocen el 96% de la realidad física y que del 4% que conocen, que es la materia, conocen la naturaleza, pero no su origen. Es decir, ellos viven cada día de su vida profundizando y estudiando, siendo conscientes que no saben. Es más, muchos de ellos ya reconocen que está fuera de nuestras capacidades intelectuales llegarlo a conocer jamás. Entonces yo creo que es algo que el ser humano estamos ya con un nivel de evolución suficiente como para aceptar este vértigo. Ya no hemos superado un poco la infancia, ya no necesitamos tener respuestas para todo. Ya podemos admitir, como muchas veces nos pasa en la vida, cuando nos pasan continuamente imprevistos, ¿no? Que no sabíamos que nos iba a pasar aquello, que no sabíamos cómo contestar a aquel otro desafío, ¿no? En la vida. Entonces yo lo hago a través de la ciencia y la ciencia está muy claro. Ni las ciencias naturales ni las ciencias sociales se atreven a afirmar que tengan respuestas ni para cómo es la realidad física, ni tampoco para las respuestas a las preguntas más importantes que nos hacemos referentes a la existencia, ¿no? Entonces, al final no es más que irnos a jugar en el terreno de juego de los grandes sabios. Y ahí podemos ir a Sócrates, ya que entrábamos de entrada ahí, ¿no? Y a reconocer que pues no pasa nada, que no sabemos nada. Y es más, cuanto más dedicas tu vida al conocimiento, más ignorante te vuelves. Porque cuando empiezas a estudiar algo tienes, vamos a poner un ejemplo, tienes 50 preguntas por resolver. Muy bien. Entonces tú empiezas a estudiar y entonces contestas igual, por poner un ejemplo, a 15. Pero es que se te han abierto 100 nuevas más. Y entonces cuando has acabado de estudiar el tema que has iniciado, tienes más preguntas sin resolver que cuando iniciaste el estudio. Entonces, el no saber es el destino, es la estación final del conocimiento. Y no pasa nada, está bien. Simplemente la novedad es en que nos permitamos integrarlo. Y sí es cierto, Nacho, da un cierto vértigo, pero esa es un poco nuestra dimensión humana. Hemos venido aquí, no somos los dioses Thor y no sé qué, sino que somos un ser pequeñito, muy gracioso, muy imaginativo, pero con unas respuestas muy... Estamos, digamos, a merced de las circunstancias. Entonces, no pasa nada. Hacemos la show, abrimos los brazos y nos integramos ahí. Y entonces vivimos en ese vértigo, pero ese vértigo nos hace más humanos, yo creo que nos hace
nos hace muy humanos, ¿no? En mi opinión. Claro, pero añado, no solo es el vértigo de no saber, tú también cuestionas la libertad del ser humano, la racionalidad del ser humano y la capacidad de conciencia del ser humano. Entonces ahí también te preguntaría, ¿y en qué entonces es el ser humano? Porque no, ahí vas dando golpes a cómo se ha erigido la idea de ser humano, también muy soberbia, ¿no? Muy por Sí, encima de toda sí. la creación, pero eh, Bueno, yo ahí lo que hago también, otra vez para que no sea una cuestión de personal, de mis creencias, es volver a la ciencia, en algunas veces a las ciencias sociales, otras veces a las ciencias naturales, ¿no? Entonces, la neurociencia, en los últimos 20 años, ha avanzado muchísimo. Y ahora podemos saber cosas que nos parecían inimaginables hace 20 años, ¿no? Entonces, ahora hay muchas cosas que no sabemos, pero hay algunas cosas que sí sabemos. Y entonces yo también intento actualizar en el libro para que las personas, por lo menos, esas cosas las incorporen, ¿no? Y una de las cosas que sí sabemos es que nosotros pensábamos que el ser humano era racional y consciente, lo habíamos definido así, perdón, no solo desde el campo de la filosofía, sino desde el campo de la psicología y de la psiquiatría. Y resulta que no, que el principal activador y inhibidor de la respuesta, de la conducta y del aprendizaje son las emociones. Y eso tenemos centenares de experimentos de los laboratorios más importantes del mundo, de las universidades más prestigiosas del mundo, y tenemos un montón de estudios también que nos hablan de que los seres humanos funcionamos un 95% de nuestro tiempo, nuestro cerebro está procesando de manera no consciente información. Es decir, que lo que llamamos consciente, que luego si queréis entramos en el debate porque es diferente llamarlo desde Oriente a Occidente de lo que llamamos consciente, lo que llamamos consciente está trabajando en nosotros solo un 5% del tiempo. Es más, ya conocemos que hay un 90% de las neuronas de nuestro cerebro que están conectadas en lo que se conoce como la actividad intrínseca del cerebro y están siempre elaborando predicciones. Es decir, de acuerdo con las principales universidades del mundo, yo ahora os estoy viendo en la pantalla, pero solo tengo un 10% de mis neuronas libres para veros. El otro 90% está prediciendo cosas para intentar, yo qué sé, pues que me entendáis, que esta charla sea agradable, que al acabar estemos todos satisfechos de haber participado. Es decir, solo tengo un 10% libre para lo que veo. El resto ya lo tengo ocupado. Entonces, ahora ya sabemos que somos un animal emocional y no consciente. No consciente en el sentido occidental de la palabra, es decir, que nuestro cerebro está funcionando en automático el 95% de su tiempo. Sin duda, nosotros tenemos conciencia y en esa conciencia, si la entrenamos, podemos vivir mucho más allá de ese 5%. Pero ya es si es una actividad desarrollada a propósito. Es decir, por ejemplo, si yo me siento en zazen, en meditación, bueno, en el zazen o en cualquier otro tipo de meditación en la que haga una meditación en el vacío, yo voy a estar en un estado consciente, mucho más allá de ese 5%, ¿vale? Pero ya es porque yo entro en una atención consciente provocada, es decir, yo hago el acto de entrar en atención consciente, entonces puedo estar en atención consciente muchísimo tiempo. De hecho, hay personas que consiguen vivir en la atención consciente, aparte de las personas despiertas, hay personas que casi viven en la atención consciente porque tienen un tipo de vida y un entorno y un entrenamiento que eso les permite estar en el presente, en el aquí, en el ahora, casi de manera continua, constante, pero ya es porque están en esa tarea, en esa acción. La mayoría de nosotros, en el día a día, estamos un 95% en estado no consciente y eso hoy día ya no lo discute, no se discute a nivel científico. Es una realidad nueva que también nos produce un poco de choque, ¿no? Porque eso además tiene otras consecuencias. Si estamos en estado no consciente, ¿quién decide?
Eso te iba a preguntar, ¿no? Una doble pregunta, ¿dónde queda la responsabilidad a nivel individual? O, ¿no? Si no hay libertad, ¿dónde queda la responsabilidad? Y si hay una inteligencia de fondo, Mm, que es la que decide o quién decide, la pregunta tal cual, sin sí, una hipótesis. sí. Está claro que hay una inteligencia de fondo. No dejamos de ser universo, por lo tanto, tenemos a disposición la inteligencia universal, la inteligencia colectiva, que estamos todos en ella. ¿Quién decide? Lo que sabemos no es quién decide, solo sabemos ahora mismo, a 2023, lo que sí sabemos es que no decide nuestro cerebro. Hay multitud de estudios. Esos estudios empezaron en 1970 en la Universidad de California bajo Benjamin Libet, el catedrático Benjamin Libet. Ahora están extendidos por medio mundo. Podéis encontrar referencia bibliográfica a Manta. Sí sabemos que nuestro cerebro es más un ejecutor que un decisor. Es decir, nuestro cerebro es el último que se entera hasta este movimiento corporal que acabo de hacer. Es decir, se entera más o menos con unos 2 milisegundos más tarde que el movimiento. Entonces, no sabemos dónde queda el otro. Entra dentro del no saber eso, pero sí sabemos que nuestro cerebro no está ahí. Vamos por más cosas. Parece ser que nuestra conciencia está en todo nuestro cuerpo. Bueno, de hecho, hoy en día se desconoce dónde está ubicada la conciencia, ya no se puede afirmar que está en el cerebro. Hoy en día ya no se puede afirmar eso. Entonces, imaginemos que está dentro del cuerpo humano, imaginemos que esa conciencia existe como conciencia individual. Digo imaginemos porque tampoco hay seguridad. Tampoco de lo contrario, ¿eh? Pero ya no hay seguridad de que el individuo sea una entidad real. Está puesto en cuestión por científicos de primer nivel, entre otros uno que estuvo a visitarnos hace no mucho, Anil Seth, un neurocientífico que ha recibido el premio más prestigioso del Reino Unido a la ciencia hace unos meses y que vino aquí al CCCB y explicaba que el individuo es una alucinación controlada. ¿Vale? Entonces, ¿quién decide? No sabemos, pero el cerebro no, la razón tampoco. Decide la emoción. ¿Quién hay detrás de la emoción? No sabemos. Sí sabemos en las cosas elementales. Por ejemplo, me quemo y hay unos propioceptores, es decir, los sentidos más importantes del cuerpo humano no son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Esos son los básicos. Nosotros, los seres humanos, tenemos otros dos sentidos superiores, que ahora ya están empezando a ser muy estudiados, y se conoce como la propiocepción y la interocepción. La propiocepción es, por ejemplo, yo ahora estoy sentado aquí en la silla y estoy en una posición. Entonces mi cuerpo está enviando información sobre la posición en la que yo estoy a mi cerebro. Y entonces mi cerebro y mi cuerpo, que están continuamente en comunicación, mi cerebro sabe que yo no estoy en una situación de tensión y que por lo tanto no tiene que segregar determinadas sustancias o no tiene que provocar determinadas reacciones. Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, si yo me estuviera quemando, sí que hay digamos, un mecanismo sencillo, simple, ¿no? Pero cómo yo me decidí casar con mi mujer? Yo lo puedo argumentar porque la quiero un montón y podría daros 35 razones, por poco os pido dar 80 razones por qué me casé con mi mujer, ¿vale? Pero ¿quién decidió? ¿Cómo se decidió eso? ¿Cómo yo, por qué yo me quedé prendado de ella la primera vez que la vi? Y no había hablado con ella dos palabras. Es decir, ¿por qué yo, siendo auditor en un banco, un día escucho la radio y oigo hablar a un etólogo, a Edward Wilson, y decido dejar el trabajo, lo que estaba haciendo, una carrera profesional, irme a Madrid a estudiar sociología? ¿Quién decide eso?
¿Por qué he decidido cantidad de veces en mi vida dejar lo que estaba haciendo porque había una curiosidad que podía conmigo, me llevaba a la otra punta del mundo a investigar, a conocer y a vivir una experiencia porque pensaba que aquello yo lo tenía que vivir? Yo no lo sé. Claro, pero entonces, ¿dónde queda la responsabilidad? Ese es el argumento social en el que caemos, porque hemos hecho de una necesidad una ley, Ujú. pero es una necesidad social no necesaria, me refiero. Tú puedes no ser quien decides, pero tener muy claro que determinas leyes que tienes que cumplir, porque si no las cumples, estás fuera del sistema y eres un peligro para el sistema, irás a la cárcel. A Einstein le preguntaron una vez, bueno, si usted defiende, Einstein defendía que no existía libre albedrío. Le dijeron, bueno, usted defiende que no hay libre albedrío, entonces, ¿qué pasa con los criminales? Dice, con los criminales a la cárcel, porque yo puede ser que no tenga libre albedrío, pero yo sé que no puedo ir matando a otras personas. El que yo no tenga libre albedrío no me inhibe de romper unas normas sociales que nos hemos dado todos para que la vida en sociedad sea posible. Pero eso no quiere decir que por eso nos otorguemos una función que no tenemos, que es ser dueños de nuestro destino, como explican muchas de las corrientes actuales, ¿no? De hecho, si revisamos las grandes religiones, todas hablan de una manera u otra del condicionamiento, ¿vale? Y, y yo, por ejemplo, en el libro cito, pero es que imaginaros, por ejemplo, aquí, ahora la mayoría de los que estamos aquí sois mujeres, ¿ok? Imaginar que en lugar de estar en el país que estáis, hubierais nacido en Senegal, país hermosísimo, con gente fabulosa, seguro, pero el papel de la mujer y el rol que se le permite es uno. Entonces, hay cantidad de condicionamientos sociales, de género, de raza, de formación, de estudios, de entorno, que nos limitan, que nos condicionan. Y nos hemos creído que contándonos que tenemos libre albedrío, nos vamos a librar de que nos condicionen esos sentidos. En realidad lo que nos hemos hecho ha sido esclavos por bajo costo, de algo que no existe, no pasa nada. Yo, por ejemplo, mido unos 70, vale, no mido 2 metros, pero es que necesito medir 2 metros. Mi vida es posible con unos 70, es posible con unos 70, sí. Entonces necesito medir 2 metros, ser de guapo como Brad Pitt o como quien sea, es igual. No, pues resulta que yo he venido en esta experiencia humana a través de venir a aterrizar aquí en una familia humilde del sur de España, eh, con unos condicionamientos determinados y tener que hacer todo un recorrido para levantar esa información y acceder a un imaginario que no, parecía que no corresponderme por definición. Bueno, esa es la experiencia que he venido a vivir, pero no pasa nada. Entonces, no hay, yo por eso, para mí, Nacho, es importante a veces decir, no es que sepamos que no hay libre albedrío, es que sabemos que no hay ninguna prueba que lo demuestre. Y si utilizamos nuestra razón lógica, descubriremos en los próximos 10 minutos, cuando acabemos la entrevista, si os parece, empezar a hacer una lista de los factores de vuestra vida que no habéis decidido por propia iniciativa. Por ejemplo, ser mujer, ser hombre, ser blanco, ser negro, nacer aquí, nacer allí, que tu familia promueva los estudios o no, que estés en un ambiente donde es que... Entonces, haréis una relación y daréis cuenta de hasta dónde llega el nivel de condicionamiento. Pensar que ya se sabe que gran parte de nuestra capacidad emocional la tenemos a salir del vientre de nuestra madre definida. Es decir, en base a la experiencia de amor o no amor que tenemos durante el embarazo, se configuran parte de nuestra capacidad afectiva. Y no pasa nada. Es decir, le pasa a todos los animales, a nosotros también. Entonces, quiere decir que en realidad nosotros, más que individuos dueños de nuestro destino, somos universo encarnado en una vía de experiencia. Pero particularmente creo que la aventura vale mucho más la pena, es mucho más emocionante y además añade a nuestra vida dos cosas, humildad y asombro. Humildad porque
porque es la actitud que ante la grandiosidad de la vida nos corresponde, y el asombro porque en realidad, si os fijáis, ni decidimos cuándo nacemos ni cuándo nos vamos a morir. Mirar la gente de Gaza hoy cómo está, ¿no? Es decir, va un poco por ahí, ¿no? Déjame hacerte una última pregunta. A mí me encantan las entrevistas, suerte que hay el tiempo porque es el límite. Ya. Estaría preguntando, pero también quiero compartir este espacio, la Vale, vale. oportunidad de preguntarte, ¿no? Que las asistentes puedan también preguntarte. Justamente, ¿no? Ahora hablabas de admiración, de sorpresa, preguntarte por la revolución del no saber, de Mm. la que hablas en el libro, en qué consiste y cómo, como individuos, podemos acercarnos a ella. Sí, yo uno de los caminos que recomiendo es a través del libro, a través de muchas fuentes, no necesariamente es del libro que he publicado yo, ni mucho menos. Es, es animaros a que descubráis todo lo que desconocen nuestras ciencias naturales y sociales. Entonces, ya estaremos de frente ahí. O sea, ya es inapelable. Si ellos lo reconocen, nosotros nos podemos decir, no, mira, las ciencias naturales dicen que desconocen, pero yo digo que no, que sí que conocen. No, si ellos dicen que desconocen, si el CERN, que nos gastamos la Unión Europea 8.000 millones de euros en fundarlo, que hay más de 1.000 científicos de un montón de países, los más brillantes de cada casa, dicen que desconocen, es que desconocen. Entonces yo lo que os invitaría es acercaros a la ciencia y dejaros impregnar por su humildad. A partir de ahí, a partir de la revolución del no sé, está en poder vivir más allá de la opinión. Es decir, no generar opinión de aquello que no conozcamos a fondo. Y si lo conocemos, ser también muy cuidadosos en si realmente lo conocemos a fondo, ¿no? Pero vivir más allá de, es decir, no necesitar tener opinión de casi nada. Y ser capaces de responder no sé. Porque sentiréis una liberación tan grande que no os podéis ni imaginar. Al principio la gente se queda un poco chocada, ¿no? Pero, pero es como te deshaces del peso del mundo que no nos corresponde. Yo creo que el rol del ser humano, y es por lo que apunta la ciencia, parece que va a ser ahí, nuestro rol como humanos es experimentar la vida. Como yo explico en el libro, no tenemos capacidades intelectuales ni sensoriales para conocer la realidad. La tenemos para interpretarla, pero no para conocerla. Entonces parece ser que nuestro rol es experimentar la vida. Y luego, cuando tú renuncias a tener opinión y cuando renuncias a ser individuo y no renuncias a ser universo, te vas a otra liga. Es otra liga, es otro juego. Porque no sé cómo nos convencen de que es más bonito ser Pepito Pérez que universo. Yo os invito a hacer el camino al revés. Es decir, vale, en mi identidad pone a Antonio Lozano y, vale, correcto, no pasa nada. Pero no podemos renunciar tan fácil a ser lo que somos. Por ejemplo, nosotros y toda la materia del universo es 99,9999999% vacío. Toda la masa atómica de la humanidad cabe en un terrón de azúcar. ¿Ok? Entonces, nuestra grandeza, en mi opinión, es nuestra conciencia más allá del pensamiento. Esa conciencia que aparece cuando estamos en la atención consciente. Y es ser universo, no es ser individuo. Ser individuo está bien, pero es una ilusión. Nosotros nos vemos como individuo porque nuestros ojos son capaces de ver lo que ven. Pero si nuestros ojos vieran la materia, en realidad nos veríamos como vacío. Sería muy difícil que yo hiciera un perfil mío diferenciado de todo lo que me rodea. Estaríamos más en una Matrix. Si nuestros ojos realmente vieran lo que es la realidad, estaríamos viendo una Matrix.
no estaríamos viendo mi cuerpo sólido, que además es vacío, y esto separado de mí, sino lo veríamos todo dentro de una Matrix. Entonces, yo os invito a que no renunciéis a ser universo y a que respondáis que no sabéis bueno, a casi todo, salvo vuestro nombre y yo qué sé, y algún detalle más, lo que pesáis, pero eso varía si es verano o invierno. Venga, pues vamos a abrir tanda de preguntas, las vuestras, las que queráis formularle directamente a Antonio. Hacedlas por el chat o si queréis hablar, levantad la mano y abrid el micro y os doy la palabra. A ver, tenemos aquí el comentario de Sofía en la idea de ser universo, que suena fantástico. Entiendo también que esta idea de universo permite entender mejor lo que decías antes, pero quizás has pasado de puntillas, de que las ideas que creemos que tenemos o incluso que generamos nosotros, más bien las recolectamos. Sí, sí, exactamente es así. El término, Sofía, es exactamente eso. Somos recolectores de creencias y de pensamientos. Cosa que está bien, ¿eh? Pero entiendo Entonces, que el recolectar permite justamente, ¿no?, ser más escéptico respecto a la idea de creadores y generadores sí, de ideas, con lo cual, ¿no?, es poner en sí, cuestión sí. nuestra soberbia y recolector de, pues vamos recogiendo todas las ideas que se han ido conformando. Si Entiendo. igual pones algún matiz, tú, igual que en su momento han puesto grandes pensadores, pero en su matiz personal sobre algo que han recolectado y dan un paso más, un pequeño paso más, pero siempre partimos de algo que nos precede. Pero sí, el término recolector es totalmente acertado. Marta, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Hola. A mí hay algo que ha dicho Antonio que dice que la mayoría de las veces, bueno, el 95% de las veces no se sabe en base a qué decidimos, pero que se intuye que podrían ser las emociones. No sé si he entendido bien. Si fuera así, sería mucho más importante entonces prestar atención a las emociones e incluso a la educación emocional. Y en Sí, base a qué criterios, en qué criterios se pueden basar las emociones, ¿no?, para tomar una decisión. sí, sí. De hecho, a donde tendría que girar la educación es al tema relacional o al tema emocional, porque es más importante que el factor cognitivo. Y de hecho también es más importante a la hora de conseguir plenitud vital. A la hora de conseguir plenitud vital no es los conocimientos que tú has acumulado, sino las emociones positivas que tú has traspasado, que tú has vivido, que tú has experimentado, ¿no? Entonces, sí, la educación tiene que poner el peso en la educación relacional, en la educación emocional, más que en la educación cognitiva. De hecho, poco a poco lo va haciendo, pero tendría que hacer más la pública, porque lo hacen las privadas, digamos, de alguna manera más adelantadas, ¿no? Tipo Waldorf, ¿vale? Pero debería ser algo que llegara a nuestra enseñanza pública, porque está claro que va por ahí. Y lo que decía Marta es que no es tanto que decían las emociones, sino que lo que hacemos es un juego de probabilidades. De hecho, nuestro cerebro es una máquina de elaborar probabilidades que tiene millones de años. Entonces, durante muchos de esos millones de años hemos sido un animal muy fácil de destrozar por el entorno, ¿vale? Entonces, nuestro cerebro ha sido capaz de elaborar predicciones para mantenernos con vida. Ahora ya, el peligro del planeta somos nosotros, pero hasta hace mucho tiempo nosotros estábamos en peligro. Entonces, esas predicciones, más que tener que ver con las emociones, tienen que ver con una capacidad de elaborar probabilidades para mantenernos seguros, vivos. ¿Vale? Ahora bien, fuera de eso,
cuando hablamos de activador o inhibidor de conducta, lo que va a hacer, por ejemplo, que nosotros aprendamos mejor o peor y una cosa o la otra, en gran parte tiene que ver con el entorno emocional donde se da ese aprendizaje. Con quién te lo enseña, cómo te lo enseña, los refuerzos que tú tienes, con las motivaciones. ¿Correcto? O sea, estaría por un lado el cerebro como máquina elaboradora de probabilidades y que va a calcularte un entorno que puede asegurar que vas a estar viva mañana. Y luego por el otro lado es cuando aparece una respuesta de aprendizaje de conducta, lo que te va a guiar es la búsqueda de esa plenitud. Porque al fin y al cabo, de alguna manera, el amor es el alimento del alma. Y entonces nosotros buscamos el ser humano. Si a un niño no lo abrazas cuando es pequeño o un monillo, se muere. Necesitamos la plenitud, necesitamos el amor, necesitamos el reconocimiento, pero lo necesitamos casi tanto como el alimento. Entonces la parte emocional es vital en la parte de aprendizaje y conducta, en la parte predictiva es en la parte de supervivencia. ¿Sí? ¿Estaría explicado ahora, Marta? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Antonio. A ti, a ti. Mira, también tenemos un comentario, Antonio, de Katy. Dice que esto es un camino de vida, ¿no? Desprendernos de la carcasa para llegar a ser esencia y unidad. Y un Sí. primer paso, entiende, es hacerse consciente de esto y luego seguir trabajando en lo corporal. ¿Sería primero la conciencia y luego el trabajo corporal, el camino a recorrer? Ok, buena pregunta. El cuerpo es la entrada a la conciencia. Es decir, nosotros, por lo que sea, no sabemos, hemos venido, el ser humano encarna en un cuerpo físico. ¿El por qué? Ni idea. Pero encarnamos en un cuerpo físico. Entonces, todas las experiencias del ser humano se dan a través de un cuerpo físico, incluso las experiencias más místicas que os podáis imaginar. Yo recuerdo, por ejemplo, yo viví la experiencia durante 3 meses de vivir sin comer. Y quería vivir esa experiencia, la viví, ¿no? De vivir de la luz, ¿ok? Y la vives con el cuerpo. Meditación. Cuando tú te sientas en zazen, hay una palabra en el zen que es sikantatsa, que es una meditación sentado. Entonces, hay una actitud que es el mushutoku, es el sin propósito. Pero tú estás meditando y tú lo que haces es disponer tu cuerpo en una posición que facilita alinearse a la columna y a través de ese alineamiento corporal te permite un proceso meditativo más sencillo. Entonces, entramos en la conciencia por el cuerpo. Entonces, el cuerpo realmente es el templo del alma. Se ha dicho y se ha dicho en todas las tradiciones que nos queramos imaginar. Entonces, cuidar el cuerpo es cuidar el vehículo en el que nuestra alma experimenta la vida. Entonces, es de una gran ayuda el entenderlo desde ahí y el saber que el cuerpo es el camino de entrada a la conciencia. ¿Sí? De hecho, vivir consciente es tan sencillo como vivir en la inspiración. Ya está. ¿Vives? Con estar consciente en cada inspiración, estás aquí. Es que a mí una de las cosas que me atrajo de la práctica del Zen es su simplicidad. Es tan simple que es grandioso, ¿no? Es que no es nada, ¿no? Y en realidad tú estás en tu postura y a través de tu cuerpo, es una experiencia del cuerpo, tú desapareces a través de tu cuerpo. No tiene más, ¿eh? Continúa, ¿eh? Nos podríamos quedar aquí meditando Vale. las palabras, que también, digiriendo también lo que vas diciendo. Hay un comentario de Levi que dice: sospecho que la obsesión por dividirnos, separarnos, individualizarnos, tiene que ver con aquello que llamamos maldad o destructividad. Al contrario, quizá ser universo significaría responsabilizarse de que todo aquello que infringes fuera también sería dentro, porque todo está conectado. Sí, sí. Ni más ni menos. Luego, a veces el encontrar, yo me apunto sobre todo a la segunda parte de la aportación de Levi, de sentirse uno con todo, el por qué aceptamos el ser individuo
vendría enlazado con la primera pregunta que hizo Nacho a la entrada de la conversación, porque hay una reacción que es entendible. Somos un bichito pequeño. Queremos sentirnos seguros y queremos sentirnos algo, queremos trabajar desde un lugar, decir, no, esto lo conozco. Y entonces, claro, vosotros pensar que desde que nacemos, con toda la buena intención, yo, o sea, por supuesto que yo no le doy mala intención a nadie. Desde que nacemos nos están diciendo cómo nos llamamos, nos están ya poniendo un nombre, nos están diciendo a quién nos parecemos y lo que vamos a ser de mayores. Y si nos parecemos al tío Juanito, al otro Pepito, y si le vamos a ser malísimos, vamos a ser buenísimos, y si vamos a ser no sé qué. Entonces, muchas veces es de esta búsqueda de la seguridad lo que nos lleva a identificarnos con algo. Y eso, que en principio lo hacemos con una intención buena, estamos dándole a nuestra línea de flotación como universo. La intención de salida no es mala, pero el resultado nos empequeñece. Y entonces, cuando cualquiera de nosotros mira al cielo, está mirando a lo que es Él como nosotros. Las estrellas que vemos no están hechas de nada diferente de lo que estamos hechos nosotros. Entonces, es así. Entonces salimos de una posición de buscar seguridad y eso nos fulmina. Entonces lo que yo hago es invitar a decir, no os preocupéis, no hace falta esa seguridad, si no la tenemos. Si no tenemos seguridad de nada, relajaros, aceptar la vida, abriros a la vida porque no sabemos si hoy será el último día de nuestra vida y es que no lo sabemos de cierto. Entonces, abrámonos a la vida, abramos al universo, abrámonos a lo que somos y que la vida transcurra en nosotros. Y luego nosotros, ahí sí, le podemos poner toda esa inteligencia, todos estos 86.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro, los 500.000 millones de neuronas del intestino, los 40.000 que tenemos en el corazón. O 400.000, es igual. Pero no caigamos en la trampa de por qué no sentir seguros renunciar a las grandezas de lo que somos. Porque es como diría yo, es como si cambiáramos un tesoro por un euro. ¿Sabéis lo que os digo, no? Es que no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces yo en el libro un poco intento explicar, porque no os lo han explicado, nuestras verdaderas grandezas, es decir, no se explican suficientes las grandezas del ser humano y hay que empezar a explicarlas. Y no son el pensamiento, no son la razón, son muchas otras cosas, ¿no? Entonces es un poco redescubrirnos en lo que realmente somos y soltar ese lastre que tampoco no nos lleva a la plenitud ni tampoco nos lleva al confort, porque basta encender un telediario o unas noticias y ya estás hundido en la miseria inmediatamente, ¿no? O sea que, bueno, no me extiendo. En esta línea comenta Flor justamente a veces que esta manera de ser queda entroncada por el capitalismo en el que estamos. Me imagino que no facilita. No y aquí aprovecho para recalcar una cosa que tú dices en el libro que no ha salido, que es justamente que muchas veces se nos ha vendido la naturaleza como la ley, que impera la ley del más fuerte cuando tú estás queriendo resaltar, ¿no?, la cooperación y la creatividad de la naturaleza. Sí, de hecho, otra cosa que no sabemos, y entre las muchas, es que la ciencia desconoce el origen de la vida. No lo sabemos. Es más, no solo no sabemos el origen de la vida, desconocemos el origen de los 5 reinos de los seres vivos. De ninguno de ellos conocemos el origen. ¿Ok? Pero hay una cosa que sí conocemos. Entonces, para las poquitas cosas que conocemos, tengámoslas en valor. Sí sabemos que la vida orgánica apareció gracias a que unas células, las procariotas, que eran unas células unicelulares, sin un núcleo con información dentro, se asociaron, empezaron a asociarse y crearon las células eucariotas. Es decir, la vida se organiza, toda la vida orgánica, a partir de una acción de colaboración, no de una acción de competición. No fueron células como esas historias que nos explican en los documentales de la 2, del macho cabrillo que se pone a... No. Son células que dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos productivo? Entonces dijeron, asociémonos. Empezaron a asociarse, se desarrollan los organismos pluricelulares con un núcleo, con ADN y con información, y ahí aparece la vida. La historia de la evolución
en el entorno natural es una historia de colaboración, no es una historia de competición. Otra cosa son las conductas de apareamiento de los mamíferos no sé dónde, pero eso no es la evolución natural, ¿vale? Que por cierto, también desconocemos, porque las teorías de Darwin no se han podido demostrar en el laboratorio, también desconocemos si la evolución tiene o no un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Pero sí sabemos que la naturaleza se guía por un mecanismo de cooperación y colaboración, no por un mecanismo de competición y dominio. Eso sí lo sabemos. Wow. Venga, no sé si tenéis alguna pregunta más, algo que queráis compartir. Bien, pues me parece que no. Muy bien. Entonces, Antonio, agradecerte tu tiempo, tu pasión, tu no saber Mi y ignorancia. agradeceros también a todas vosotras el estar aquí y el compartir este espacio, que para mí ha sido muy gustoso escucharte. Muchísimas gracias a todas y a todos. Venga, nos vemos en otra ocasión. Un abrazo. Hasta luego, otro abrazo. Chao.